A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. Hannah rose after En a aquellos meal días, después de la Shiloh, comida de and Silo, presented herself mientras el before the sacerdote Lord. Elí estaba At the sentado en la time silla Eli the priest junto a was la sitting on the puerta del chair templo del near the Señor, doorpost of the Lord's Ana temple. se levantó In her bitterness y she prayed desconsolada to the Lord rezó while al weeping Señor, copiously. deshaciéndose en And she lágrimas, made a vow, e hizo promising, este voto. O Lord of hosts, Señor if de you los look with ejércitos, pity si on te the dignas misery of mirar your la handmaid, aflicción de tu if esclava, you remember si te me, do acuerdas not de forget mí me. y no me If you olvidas, give your si handmaid a concedes a tu male child, esclava un hijo I will give varón, him to the se Lord lo for ofreceré as al long as he Señor lives. para toda la vida, Neither wine y la nor navaja oil shall no he drink, pasará por and su no cabeza. razor shall ever touch his head. Mientras But she repetía remained su long oración in al prayer before Señor, the Lord. Eli watched her Elí mouth, la while Hannah observaba. was praying Ana silently. hablaba para sus adentros, Though her lips were movía moving, los labios her sin que voice se did not oyera tremble. su voz. Eli, thinking her drunk, Elí, said to creyendo que her, estaba borracha, le How dijo, long will you make a ¿hasta drunken show cuándo of vas a yourself? seguir borracha? Sober up from your wine. Devuelve el vino que has bebido. It isn't that, my lord, Ana Hannah answered. respondió, I am no a es eso, simple, Señor. unhappy woman. No he bebido vino ni I licores. have had neither Lo que wine nor pasa es liquor. que estoy I was only afligida pouring out my y me trouble before the desahogo Lord. con el Señor. Do not think your handmaid an No me heir to the tengas throne. por una mujer My perdida, prayer has been que hasta prompted ahora le he by my hablado deep movida sorrow por and mi misery. gran desazón y pesadumbre. Eli said, Go Entonces dijo Elí, vete en and may the paz, God of que Israel el Señor grant de you Israel te what you have conceda asked of lo him. que le has pedido. She replied, Y ella May I may respondió, of your maid que tu servant. sierva halle gracia ante ti. She went to her court, La mujer se marchó, ate and drank with her comió y husband, se and no transformó longer su appeared semblante. downcast. A la Early mañana the next morning they siguiente worshipped before the madrugaron, Lord, and then adoraron al returned to Señor their home y in se Ramah. volvieron. When Elkanah had Llegados a finished casa his de wife Ramá, Hannah, Elcaná se unió a the su Lord mujer Ana, remembered her. y el Señor se acordó de She ella. conceived, and Ana at the end of her concibió, term dio bore a a luz un son, hijo y le whom she puso called de Samuel, nombre Samuel, since she had asked the Lord diciendo, with him. al Señor se lo pedí. Verbum Domini. My heart exults in Mi the corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de alegría. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Receive this message not as the words of Reciban la palabra del Señor, ya que es ciertamente la palabra del hombre Dios.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Llegó Jesús a Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Desde ayer que celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, no escuchamos el Evangelio de la llamada para los discípulos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, cómo dejaron sus barcas y salieron para seguir a Jesús. Ese es el contexto del texto del día de hoy. Porque dice que Jesús fue a Capernaum, que está justamente un poco más allá de la orilla en que habrían de estar ellos arreglando sus redes y muy cerca de la orilla. Capernaum está sobre la margen del mar de Galilea, y él viene con sus seguidores. Esta parte es muy importante de lo que está sucediendo en el Evangelio del día de hoy, que sus seguidores fueron a donde él, fueron con él, y van a hacer algo muy importante de la forma en que está esto dicho. A San Marcos le gusta estructurar las cosas en relación con, digamos, un sándwich. Dirá algo y entonces al final del texto dirá algo similar. Por lo tanto, por ejemplo, vemos aquí que el pueblo se sintió asombrado por sus enseñanzas porque les enseñaba como alguien con autoridad, no como escriba. Al final dice, ¿y esto qué es? Una nueva enseñanza con autoridad. Decía, cuando hacía obedecer a los espíritus impíos, había un énfasis en la enseñanza tanto al principio como al final, y que todo en el intermedio habría de ser interpretado por medio de esas palabras. ¿Qué significa esta enseñanza nueva? Bueno, es algo muy importante ver cómo San Marcos enfatiza el papel de enseñanza de Jesús, porque sus discípulos llegan a aprender de Jesús, y esto va a ser la relación primordial que él tenía por encima de una y otra vez de este evangelio. 32 veces mencionará a Jesús enseñando, o la enseñanza que él tenía como hombre o como maestro. Una y otra vez. Únicamente 2 veces que enseñe alguna otra persona, por lo demás es Jesús enseñando. Una de las cuestiones de las que debemos aprender de esa repetición es que nosotros vamos a ser discípulos, y entonces va a ser nuestra tarea el aprender de Jesús. Este énfasis sobre él
como maestro, going to be an va a ser un énfasis que nosotros tenemos que tener en nuestra propia vida. take a look at it. Tomemos ahora una mirada más cercana Jesus was teaching on the Sabbath. en que Jesús enseñaba en el sábado y enseñaba como alguien que tiene autoridad, pero no como uno de los letrados. Los letrados formaban parte del partido de los fariseos y por lo tanto una de las cosas que vemos en textos como el Mishnah del Talmud, que vendría más tarde, son textos posteriores que representan la enseñanza de los rabinos. El Mishnah es una colección de enseñanzas rabínicas cerca del año 30 después de Cristo y fue colectada como en el año 200. Así que es una colección más tarde y tiene que ver con antes de la época de Cristo. Es una colección rabínica y el Talmud es un comentario por otros rabinos acerca del Mishnah. Es una colección que sucedió del 200 al 450 el año. Después veremos en el Mishnah y en el Talmud es que ellos citarán a un rabino tras otro. El rabino Isícar, por ejemplo, dijo esto. Sin embargo, el Lady dice esta otra cosa. Al mismo tiempo, en el mismo tema, el rabino Yehudo decía esto otro, pero el rabino Nachman decía esto otra cosa. Y irán para atrás y para adelante citando a los diferentes rabinos que dicen algo acerca de cierto tema, pero los ponen en estas colecciones de diferentes tipos de tema porque los capítulos son llamados tract y son en realidad sobre diferentes temas que tienen que ver con cómo uno vive la ley de Moisés y el mundo en el que vivían en aquella época, particularmente cómo vivían la vida de Moisés sin ser templo, cuál era el tipo de pureza que deberían tener para poder vivir de acuerdo con la ley de Moisés. Jesús enseña de manera distinta totalmente. Él no cita a los otros rabinos. Nunca le vemos decir, como dijo tal o más otro rabino, Hillel, de una época que era él desde niño, que estaba ahí desde niño, o rabino Shammah, nunca mencionaba a ninguno de esos dos rabinos claves. Él es su propia autoridad. Su autoridad proviene de Dios Padre directamente. Y, como dice él una y otra vez en el Evangelio de Juan, que mis palabras no son mías, sino que son las que el Padre me ha dado, y que Él va a hablar sobre la autoridad de su Padre Celestial, y que Él va a enseñar parábolas y otras enseñanzas sencillamente por la autoridad que Él ha recibido del Padre, y que Él presentará eso directamente, sin referencia a ninguna otra persona. Esto fue algo asombroso. Ya habían visto esto en la sinagoga. Su enseñanza también del Evangelio del día de ayer tenía puntos que en el momento de su cumplimiento ya ha llegado. Decían, el reino de Dios está cercano. Arrepiéntanse y crean. Él nos citó a San Juan Bautista para eso. Él mismo fue aquel que traía ese mensaje. Y a lo largo del Evangelio veremos esta enseñanza acerca de la época del cumplimiento, sobre todo el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque Él comprende Él mismo una y otra vez como cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le profetizó a Él y se desplazó hacia su ministerio y la salvación que Él traería consigo con su muerte y resurrección. Y ese es el momento del cumplimiento que Él proclamó. De hecho, cuando Él va
a recibir el Evangelio de San Lucas, cuando va a la sinagoga en Nazaret, la diferencia está en esto, porque anuncia que la lectura de Isaías que él leyó en el texto cuando abrió el libro de Isaías fue cumplida. Esto fue la forma en que él hablaba y esa es la clase de autoridad que él tenía. Él quiere pasar ese tipo de autoridad a nosotros. Ahora, él no enseña tan solo por su propia autoridad, sino que entonces lo deja así. No, él da evidencia, pruebas para esa autoridad. Y es por eso que la historia del exorcismo se encuentra entre dos declaraciones sobre la autoridad. Las dos declaraciones son como el pan y el sándwich. La carne del sándwich es la historia del exorcismo. Y en el exorcismo, él dice lo que es clásico en los episodios de exorcismo, no solamente en la Biblia, sino fuera de ella también. Primeramente, la confrontación con el espíritu impío y el hombre que clama. Y el demonio da su propia defensa, que es para ti y para mí, oh Jesús de Nazaret. Esta es una declaración que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Es una pregunta retórica, usualmente hecha por alguien que es inferior a alguien que es superior, como una forma de poner responsabilidad sobre la otra persona. Esa es la forma usual en que funcionaba esa pregunta. ¿Qué tú quieres decir con esto, Jesús de Nazaret? Fíjense que sencillamente se dirige a Jesús en cuanto a su origen humano, porque proviene de Nazaret. Entonces hace la pregunta que es más grave y menos retórica. ¿Es que has venido a destruirnos? Esto señala el punto de que Jesús y su mensaje principal, que el reino de los cielos es cercano, y que si el reino del cielo está cercano, entonces va a confrontar al reino de la oscuridad y de Satanás, que el gobernante de este mundo va a ser confrontado por la enseñanza de Jesucristo y que va a ser confrontado por la entrada del reino de Dios al mundo y que esa confrontación va a ser violenta. Y es por eso que el Espíritu comprende, has venido a destruirnos. Jesús le rechaza y dice, silencio, sal. Y la palabra en silencio es como ponerle algo para no impedirle hablar a un animal, y esta es la respuesta. Y ya casi olvidé, salté un poco, cuando dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es algo interesante. A veces parece tratar de controlar a la persona que está haciéndole exorcismo llamándole nombres. Por ejemplo, si se sabe el nombre de alguien, cuando yo era maestro, conociendo el nombre del estudiante era importante, porque yo podía decir, señor tal y más cual, tranquilícese, o señor, usted ahora disfruta, por así decirlo, de una detención. Eso que está sucediendo aquí, sin embargo, el nombre del Santo de Dios, esto aparece tan solo para un par de personas en el Antiguo Testamento. A Aarón se le llama el Santo de Dios y a Sansón también. Esto es algo que forma parte de los antecedentes que están aquí y no es exactamente todavía algo en que se reconoce la divinidad de Jesús, sino piense en cómo en el Evangelio más tarde, cuando Jesús dice, ¿por qué me llaman santo?
y solo Dios es santo, el demonio también reconoce un poco de la divinidad de Jesús y por supuesto su humanidad. Le llama a Jesús de Nazaret, debe tener poder sobre él, pero él reconoce que hay más que un poder humano y que él es el único de Dios. Jesús le rechaza. Esta palabra quiere decir en la palabra hebrea que se emplea en la Biblia para indicar la autoridad que alguien tiene por encima del mal, y que este rechazo es un término fuerte porque tiene un sentido de que hay un poder sobre el demonio. Ellos no tienen autoridad sobre él, incluso si conocen su nombre y han tratado de utilizar su nombre y su identidad, incluso el secreto de su divinidad, el secreto del hecho de que él es Mesías. Quizás tratan de usar eso contra él para tratar de controlarlo, pero no tienen control. Él tiene el poder completo por encima de ellos. Es por eso que San Juan dice en primero de Juan, capítulo 4, el que está aquí, es decir, Jesucristo, es más fuerte que el que está en el mundo. Por lo tanto, tenemos ese sentido de la autoridad de Jesús. Y el espíritu impío hizo que entrara en convulsiones el hombre. Uno de los sentidos de los por cual sucede esto es porque quieren distorsionar la imagen humana. Los seres humanos son hechos en la imagen y semejanza de Dios. Cuando los demonios poseen, dan una distorsión de la imagen y semejanza de Dios para atacar a Dios mismo. Y ese es el propósito que parecen tener con las posesiones. Y el espíritu hace convulsionar al hombre y sale un clamor de él, alto. No funciona como un hombre normal en la sinagoga, sin embargo es el último tipo de esfuerzo por ese espíritu y por lo tanto el espíritu se tiene que ir. Así que todos se sintieron asombrados y se preguntaban, ¿qué es esto? Un nuevo tipo de enseñanza con autoridad, y que la autoridad no es tan solo el hecho de que Jesús solo se cita a sí mismo, no cita a ningún otro maestro. Sin embargo, entonces su autoridad se prueba en que él puede incluso ordenar a los espíritus impíos, y que esta autoridad no es tan solo un reclamo personal, sino que es algo demostrado por el exorcismo. Y esto es algo, una de las cosas que hemos de aprender a lo largo de este evangelio una y otra vez. Jesús dirá algo y entonces lo comprobará con sus acciones. Él dirá al hombre paralizado que dejaron caer por el hueco de la azotea, te perdono tus pecados, y que tiene la autoridad para curar y para perdonar. Este es un sentido que nosotros tenemos que tener nosotros mismos. Cristo tiene la autoridad para nosotros. De modo que nuestra tarea entonces es leer los evangelios, sumergirnos en lo que es Jesús, conocerle cada vez mejor, y al conocerle por medio de los evangelios, llenarnos de su autoridad para que entonces podamos hablar no por nuestra propia autoridad, sino por la autoridad de Él. Y al hablar acerca de su autoridad, ayudamos a llevar al mundo a Él.